Muy bien. Pedro escribió esta carta estando preso a causa de la persecución que se dio en contra de los cristianos en el imperio de Nerón, ¿no? Yo creo que muchos hemos escuchado, está en los libros de historia también este nombre. Nerón fue un tirano, ¿no? Un hombre bastante loco. Sus primeros 5 años de gobierno fueron realmente buenos según la historia. Pero desde el sexto año este se le voló la cabeza, ¿no? Se le cayó la teja, sabe decir mi cuñado. Y desde el sexto año empieza a hacer cosas muy atroces. Una de esas cosas atroces es que mató a su madre porque su madre tenía todavía mucho poder y ejercía mucho poder todavía en Roma. Y empezó a ver que también este hijo estaba volviéndose un poco loco. Entonces, para evitar un poco esta cuestión de que su madre interfiere en sus caminos, Nerón termina matando a su madre. Luego se enamora de una mujer que no era su esposa y termina también matando a su esposa para poder casarse con la nueva mujer. Después de eso no le bastó con matar a su madre y a su esposa, luego años más tarde mata también a su hermano y mata también al que era su maestro. O sea, terrible la vida de Nerón, ¿no? Este era el que estaba gobernando cuando estamos ya a finales de la historia de la iglesia, ¿no? Años 64 al 68 más o menos. En la temporada donde muere el apóstol Pablo y muere también el apóstol Pedro. Entonces los cristianos que al inicio se identificaron con el judaísmo, porque así era, ¿no? Al inicio no se los distinguía tan bien porque como la mayoría eran judíos, se creía que eran una secta de los judíos. Pero para este tiempo donde Nerón entró al poder, ya había una distinción, no se creía ya que era una religión diferente. Ya no se los confundía con los judíos. Tanto así que el imperio romano no se metía con los judíos, porque sabía que les podía traer problemas. Entonces, estos cristianos eran algo extraños, ¿no? Un poco raros estos cristianos, porque no adoraban a los dioses paganos como lo hacían todos los romanos, porque no adoraban también al emperador como lo hacían todos los romanos, ¿no? Porque esa era parte de la vivencia de ese tiempo. Entonces, el hecho de que sean raros y que no hagan las cosas como lo hacen todos, empezó a llamar la atención de Roma y dijeron, estos están un poco extraños, ¿no? ¿Por qué no adoran nuestros dioses y por qué no adoran al emperador, ¿no? Si nosotros somos su César, nosotros somos su Señor, ¿qué les sucede a estos cristianos? También tenían una vida totalmente diferente a la vida que tenían los romanos, ¿no? Los romanos eran súper inmorales, tenían criados que prácticamente eran sus acompañantes, ¿no? Acompañantes no en el sentido de que solo acompañaban, sino que también tenían relaciones con esos acompañantes o con esos criados. Entonces era una vida bastante inmoral la que llevaban, hacían negocios ilícitos y era total corrupción la que sucedía en Roma, ¿no? Entonces la vida honrada y honesta de los cristianos chocaba con la sociedad y la suciedad degenerada de esta sociedad degenerada de Roma, ¿no? Entonces el no ofrecer el culto al emperador, a los dioses, era una locura, ¿no? Entonces la gente empezó a verles a los cristianos como locos porque decían, qué brutos, ¿no? ¿Por qué no ofrecen la adoración al emperador y a los dioses si de esa manera ellos van a estar tranquilos? Nadie les va a molestar. Pero en cambio, el no hacerlo tenían grandes consecuencias. Y una de esas consecuencias era la muerte. Entonces para la gente era, están locos, ¿cómo no van a hacer lo que todos hacen, ¿no? Para tener una vida tranquila. Entonces estos eran los cristianos y a partir de este momento es cuando comienzan a meterse con la iglesia porque eran gente loca, era gente extraña, gente que no hacía lo que hacían todos, y eso llamó la atención de Roma. Y resulta que un día, aproximadamente en el año 64 después de Cristo, se da un incendio en Roma, ¿no? Roma empieza a incendiarse. Y Nerón, como estaba loco, seguramente él mismo fue el que empezó el incendio, eso es lo que creen la mayoría de historiadores, pero resulta que empieza a acusarles a los cristianos diciendo, ellos quemaron Roma, ¿no? Y como la gente los veía como raros, como extraños, ¿no? Le cayó al pelo la acusación. Entonces todos empezaron a volcarse en contra de los cristianos. Y ahí, a partir de ese momento, empezó la persecución contra la iglesia. Antes solo habían pequeñas persecuciones de parte de los judíos, pero en este momento ya hay una persecución de parte de los judíos y también empezó una persecución de parte del imperio romano. Porque Nerón dijo, ellos son los culpables, ellos quemaron Roma, y la gente dijo, sí, esos son medios locos, no hacen lo que nosotros hacemos, son gente rara, y
y le siguieron a Nerón en esa acusación. Las sospechas fueron que siempre fue Nerón el que inició todo esto, pero aún así la acusación caló y empezó a haber una persecución terrible en contra de los cristianos. Tanto así que muchos de ellos empezaron a morir en los coliseos romanos donde se hacían circos, ¿no? Y se sacaban grandes fieras, animales, y se ponían a los cristianos, ¿no? Algunos pelajes de otros animales para que los animales piensen que son otros animales y vayan y los ataquen. Muchos empezaron a sentir preocupación porque decir abiertamente soy cristiano era un peligro de muerte, ¿no? La muerte estaba rondando demasiado cerca en la iglesia. Entonces fueron tiempos difíciles para la iglesia. Pedro estuvo preso en este contexto, ¿no? En el contexto donde Nerón estaba gobernando. Y Pablo también estuvo preso, justamente, ¿no? En el mismo contexto. 2 años antes de Pedro muere Pablo. Entonces Pablo todavía está, Pedro en este momento todavía está vivo, pero seguramente Pablo ya había muerto. Entonces Pedro en este contexto empieza a escribir, ¿no? Y una de las primeras cartas que escribe es la primera carta de Pedro, que nosotros también la tenemos en la Biblia, un poquito más atrás de la carta que acabamos de leer. Esta primera carta de Pedro es una carta donde Pedro trata de animar a la iglesia a seguir firme en la fe, a pesar de las circunstancias que están sucediendo por la persecución a los cristianos. Pero esta segunda carta, que es la que vamos a analizar en esta mañana, esta segunda carta Pedro prácticamente le escribe como su despedida. Le escribe para exhortar a la iglesia a permanecer en la fe y también para trabajar algunas cosas que unos falsos maestros estaban enseñando. Entonces Pedro dice, con mi último aliento les voy a escribir las verdades del evangelio para que ustedes no se olviden de la verdad y empiecen a vivir la verdad aún a pesar de las circunstancias adversas que estén viviendo. Entonces Pedro escribe eso, ¿no? Para que esta verdad permanezca y cale hasta las siguientes generaciones. ¿Y sabe qué? Ha calado tanto que ha llegado hasta el 2023, ¿no? La despedida de Pedro y las últimas palabras, como él dice, yo quiero escribir, dice, aunque sea lo último, para que cuando las lean, ¿no? Siempre las estén recordando. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Quiero que vayamos al texto bíblico y recordemos lo que Pedro quería que no olvidemos. Y por eso vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 3. Pedro, después de hacer un saludo, como era muy normal en las cartas, ¿no? O en las epístolas, Pedro en el capítulo 3 dice lo siguiente, segunda de Pedro, Kevin. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. De pronto lo dije mal. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Sí. Todavía no les queda, no nos vamos a dedicar a hablarles a las esposas. El otro texto decía, esposas, sujétense a sus esposas. Ya vieron algunas hermanas la pantalla y se asustaron. No, pero no es de ese texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. Dice el texto bíblico esto, su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir, dice, con devoción. Me gusta mucho la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice, Dios nos ha dado, dice, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces, lo primero que Pedro quiere que nosotros no olvidemos es que tenemos todo, absolutamente todo de parte de Dios para llevar una vida buena, una vida que le agrade a Dios. Entonces, lo que usted tiene que ponerse ahora a recordar, y Pedro no quiere que se olvide, es que Dios ya le ha dado a usted todo lo que necesita. Pedro afirma algo que a veces se nos olvida y que debemos recordar. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Ni más ni menos, todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida agradable a Dios. Entonces Pedro afirma que desde que llegamos a conocer, porque dice por su poder, ¿no? Es por cómo nosotros hemos llegado a conocer al Señor, es a través de Él que Él nos ha dado todo para que podamos vivir una vida de bendición. Una vida que me bendiga a mí, una vida que pueda bendecir a las personas que están a nuestro lado. Entonces Dios ya te ha dotado de todo para que lleves una vida que bendiga a tu familia, que bendiga a tus cónyuges, que bendiga a tus hijos, que bendiga a tus amigos, que bendiga a las personas que están a tu alrededor. Pedro dice, Él te ha dado todo para llevar esa vida abundante que Él prometió. Juan 10:10, Jesús dijo, ¿no? Dijo, el ladrón vino para matar, para robar, para destruir. Pero yo vine, dijo el Señor, con el propósito de darles vida y una vida
abundante. Pedro vuelve a reafirmar esto diciendo, Dios ya les ha dado a ustedes todo para que ustedes puedan vivir esa vida. Entonces, algo que no debemos olvidar, según Pedro, es que somos bendecidos, porque Dios ya nos ha dado lo que necesitamos. Él nos ha dado el poder porque nos ha hecho participar, dice más adelante, de su naturaleza divina, para que no caigamos en la corrupción de este mundo, afirma Pedro. ¿No? Entonces, si ustedes van versos más adelante, dice eso justamente, dice, Dios les ha dado la, perdón, la capacidad de participar de su naturaleza divina, para que a través de su naturaleza divina ustedes no caigan en la corrupción de este mundo. Participar de esa naturaleza divina nos da el poder para protegernos del pecado. Cuando nosotros empezamos a caminar bajo la sombra del Omnipotente, es cuando nosotros podemos huir de aquellas cosas que sabemos que están mal en nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo en aquella conversación, el Espíritu de Dios empieza a vivir en el corazón del creyente y nos capacita para vivir de tal manera que nuestra vida sea de bendición para mí y sea de bendición para los demás. El nuevo nacimiento hace eso posible. Juan 6:6, si usted tiene el texto bíblico, me acompaña, dice, el ser humano solo puede reproducir, dice, la vida humana, pero la vida espiritual viene del Espíritu Santo. Le vuelvo a repetir, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual viene del Espíritu Santo. A eso es lo que hace referencia el apóstol Pedro cuando dice, hemos nosotros sido partícipes de la naturaleza divina. Porque lo humano, como bien dice aquella frase, lo humano es errar, es equivocarse, es no dar en el blanco, que es el pecado, ¿no? Que es jamartía, errar en el blanco, no dar en el blanco, no dar en el blanco donde deberíamos dar siempre para poder vivir como a Dios le agrada. Pero Dios nos ha dado la capacidad de participar de esa naturaleza divina porque lo espiritual viene del Espíritu. Y si nosotros hemos caminado con Dios o hemos decidido caminar con Dios, Dios nos está a nosotros capacitando a través de su Espíritu Santo para que podamos vivir como a Dios le agrada. Eso es súper interesante porque ahí es cuando nosotros debemos quitarnos de nuestra mente el hecho de yo no puedo, o esto no puedo cambiar, o esto no puedo dejar, o esta situación es imposible, o esta cuestión yo creo que no pueda me está sobrepasando y no la puedo sobrellevar. No hay forma, porque si usted ha empezado a creer en el Hijo de Dios, Dios ya le está dando a usted todo lo que necesita para que usted pueda cambiar lo que no se puede cambiar, para que pueda afrontar lo que no se puede afrontar y para que pueda salir de cualquier circunstancia adversa en la que usted se encuentre. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están conmigo o no están conmigo? Es lo que dice Pedro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que todo eso viene de Dios, porque ha sido por poder participar de esa naturaleza divina que está en Cristo. Avánzale en el siguiente verso, por favor, joven Kevin. Entonces dice, así Dios nos ha entregado, dice, sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte, dice, en la naturaleza divina. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios y empezamos a alejarnos de aquello que a Dios no le agrada, Dios nos hace partícipes de aquello divino que va más allá de nuestra fuerza y de nuestro entendimiento. Hay muchas cosas que seguramente usted pudo dejar y que ni siquiera se dio cuenta que dejó, porque empezó a caminar con Dios y en el transcurso del camino Dios le ayudó a mejorar, transformó su mente, su corazón y hoy es una persona nueva y diferente. Pablo, que también seguramente en estas alturas ya estaba en sus últimos días, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 del 7 al 9, perdón, le dice a Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios, le dice, ¿no? Un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, le dice, preso suyo, perdón, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice, porque ¿quién va a ser llamado conforme a sus propias obras? No, nadie. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, verás Timoteo, Dios te ha hecho partícipe de esta naturaleza divina.
Y esa naturaleza divina ha venido a través de este espíritu que el Señor ha puesto en tu vida. Y ese espíritu no es de temor, no es un espíritu que no sirve para nada, es un espíritu que tiene poder, el poder que nos ayuda a nosotros a vivir en amor y a tener dominio propio. Entonces, le anima a Timoteo a que pueda vivir a través de ese Espíritu Santo sin avergonzarse del Evangelio en medio de la corrupción que había en ese mundo. Es similar a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros en su carta. Dios nos ha dado a nosotros todo. A través de Jesús, a través del llamamiento que nos ha hecho en Él, nos ha dado todo lo que necesitamos para que nosotros podamos tener una vida buena, una vida abundante, una vida agradable delante de Dios. Pedro nos recuerda que Dios nos ha dado y ha sido muy generoso con nosotros porque nos está capacitando para dejar todo lo que no nos hace bien. Eso es lo increíble de Dios, ¿no? Dios mismo le va capacitando a usted para dejar todo lo que no está bien. Porque es el Espíritu Santo que muere en el creyente el que le va haciendo entender lo que está mal. Y si usted no deja lo que está mal es porque no le quiere hacer caso al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está ahí diciéndonos lo que está mal. Yo estoy seguro que a muchos nos ha sucedido que hemos estado mal y en el camino del Señor, el Señor nos ha hecho ver que estamos mal. Y aún así permanecemos muchas veces en ese mal por el orgullo que hay en nuestros corazones. Pero Dios nos ha hecho ver que está mal. Dios nos ha hecho ver que eso no va por el camino que Él desea para nosotros. Porque Él nos está capacitando para que nosotros podamos dejar todo lo que no hace bien. Al que es gritón, seguramente en algún momento Dios ya le hizo ver que estar gritando por todo no está bien. Que el controlar bien malas emociones no es lo correcto. Que el preocuparse demasiado también no es lo que deberíamos hacer siempre. Dios ya nos está capacitando para que lo dejemos, pero nosotros somos muchas veces un poco rudos, ¿no? Y un poco orgullosos porque no queremos soltar aquello que Dios ya nos está mostrando que debemos soltar. Todos somos tentados de diferentes maneras todos los días. La iglesia tenía una tentación constante. ¿Sabe cuál era la tentación de la iglesia en el tiempo donde Pedro escribe? La tentación era de empezar a vivir una vida inmoral, porque eso era lo que compaginaba con el sistema de ese momento, de la sociedad de ese momento, porque si uno empezaba a adorar al emperador y empezaba a adorar los diferentes dioses y a vivir una vida inmoral, todos decían, qué bien, ¿no? Y no había que ponerle mucha atención porque todos hacían eso. Entonces la tentación siempre estaba en eso, en capaz que si me relajo un poco y no soy tan cristiano, no, tal vez la gente me acepta y de esa manera mi vida está en menos peligro. Porque el hecho de vivir una vida honesta, el no querer adorar a falsos dioses y también no querer adorar al emperador es lo que les tenía a ellos bajo la mirada de Roma. Y la que les estaba llevando a la muerte. Y muchísimos de sus amigos ya habían muerto por causa de Cristo. Entonces, el llevar una vida inmoral era la tentación muy grande porque eso nos hacía estar, o les hacía estar a ellos a salvo, entre comillas. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros también, ¿no? Estamos tentados a llevar una vida como la lleva todo el mundo y de esa manera somos más aceptados en la sociedad que cuando nosotros estamos intentando hacer las cosas bien. Es más aceptado aquel que copia en la clase porque dicen, ¿cómo copia? ¿Qué capacidad para copiar? ¿No? Yo tenía un compañero que abría el libro prácticamente mientras estaba copiando. Era increíble y yo no podía sacar un pedacito así porque me sudaba la cabeza porque decía, me va a ver. Y el otro era con un libro así, ¿no? Y copiando y nunca le vieron. Un compañero me contó una vez que había acabado la universidad así. Yo creo que era ingeniero el hombre, ¿no? Y acabó copiando, tenía esa capacidad. Ahora, la gente lo admiraba porque decía, qué bien que copia. Cuando entré a mi maestría y una de las que estaba en la maestría me dijo, ahora copiar. Le digo, no, Merceditas, eso es pecado. Ay, usted dice, ¿no? ¿Cómo no va a ser copiar? Le digo, no, hay que estudiar, Merceditas, ¿no? Y no le hice copiar, ¿no? Y estuvo brava todo, como nos veíamos una semana seguida y estuvo brava 2 días, creo que estuvo brava conmigo porque no le hice copiar, ¿no? Y es porque está mal, ¿no? Está mal el que ella copie y no aprenda la materia y no sepa lo que va a hacer después, por no conocer la materia y por no haber estudiado. Pero ¿qué es lo que compagina con la sociedad? El defraudar a las personas, el hacer las cosas mal. Eso es lo que está dentro de la sociedad. Entonces es la tentación más grande, siempre va a ser el vincularse a la corrupción del mundo y ser uno más. Porque de esa manera vamos a ser aceptados, de esa manera vamos a ser también
hasta suena loco, pero vamos a ser mejor vistos que muchas veces haciendo las cosas bien. Qué honrado, me dijo una vez un chofer que le devolví el vuelto que me dio de más, ¿no? Qué honrado, dijo, ay, el honrado, ¿no? Y me empezó a molestar y casi se me sale lo humano y le digo, entonces preste, ¿no? Preste, ya no le devuelvo, ¿no? Y al final ya se cogió el sinvergüenza después de hacerme quedar mal por honrado. Nosotros no vivimos una persecución como la estaba viviendo la iglesia en ese tiempo, porque si usted decidía permanecer viviendo para Cristo, probablemente uno de estos días podía haber muerto. Pero tenemos también tentaciones, tenemos también dificultades, tenemos también cosas por las cuales muchas veces nos dejamos llevar y caemos. Pero Pedro quería que los que estaban leyendo esta carta entiendan que a pesar de todo lo que pueda suceder, Dios nos está capacitando para hacer las cosas bien. Eso es una gran verdad porque no estoy solo en esto, ¿no? No estoy solo en esto de hacer las cosas correctamente. Entonces no tengo yo excusa para decir es que yo no puedo, porque no estás solo en esto, ¿no? Dios está contigo a través de su Espíritu Santo porque te ha dado un espíritu de poder para cambiar aquello que tú piensas que no se puede cambiar. Entonces, cuando nosotros estamos aferrados a es que yo no puedo cambiar, seguramente es porque no estamos creyendo en el poder que hay a través de la muerte de Jesús en la cruz y a través de la resurrección también, porque es ese poder que también habita en cada uno de nosotros. Entonces, aquel que no puede dejar el pecado es porque no ha conocido todavía al Hijo de Dios. No ha tenido su encuentro cercano con el Creador, porque el Creador, dice el apóstol Pedro, no, recuerden, dice, Dios les ha dado a ustedes todo para vivir una vida como a Dios le agrada. Entonces yo no puedo ir a la presencia de Dios cuando Él venga a decir, yo pude, o yo intenté y las cosas no se dieron. No, no puedo porque Dios me ha dado a mí todo para que yo pueda vivir bien, para que yo pueda sacar adelante mi matrimonio, para que yo pueda sacar adelante mi paternidad, para que yo pueda sacar adelante mi familia. Dios me ha dado todo, me ha capacitado. Y lo que muchas veces falta es lo que el apóstol Pedro dice más adelante que debe complementarse con esto, ¿no? Entonces, la segunda cosa que Pedro nos dice a nosotros y que no debemos olvidar es lo siguiente, ¿no? Síguele avanzando, Kevin, por favor. Dice, precisamente por esto, dice Pedro en el verso 5, precisamente por esto dice, esfuércesen por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, y así sigue hablando, más adelante, síguele Kevin. Al conocimiento dice dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia dice devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal dice amor. Todo culmina en el amor, ¿no? Pedro nos quiere enseñar a nosotros que lo primero, ¿no? Dios les ha dado todo a ustedes para tener la vida que se merecen, ¿no? La vida maravillosa que hay en Dios. La vida abundante que Él vino a decir en Juan 10:10 que era su propósito, venir a darnos una vida abundante. La segunda cosa que Pedro nos dice es que la fe es una fe que debe estar en movimiento, que es más que creer, ¿no? A veces nosotros utilizamos esto de que solo hay que creer y con eso ya somos salvos y no pasa nada, ¿no? Si no hacemos nada. Y a veces se usa la imagen del ladrón, ¿no? De que miren, el ladrón creyó y se fue, pero el ladrón ya estaba colgado, casi muerto, ¿no? Gracias a Dios nosotros tenemos tiempo para hacer y vivir muchas experiencias y cosas en esta vida. Entonces la fe es más que creer, ¿no? El apóstol Pablo decía cuando estaba hablando a las iglesias que la fe sin obras es muerta. Entonces no somos salvos por la fe, pero las obras son importantes porque son una muestra, una evidencia de que usted está viviendo de una manera distinta. Entonces, dar el máximo esfuerzo tiene que ir más allá de creer, ¿no? Porque hasta los sicarios van y creen en Dios y se van persignando y dicen, bueno, Diosito, hoy bendíceme, ¿no? Y se salen a matar, ¿no? Hasta los que van a robar salen, Dios mío, bendice mi trabajo, dicen, y salen a trabajar, dicen, ¿no? Y terminan haciéndole de las suyas. La fe es más que creer, ¿no? La fe es más que solo decir, yo sí creo en Dios, yo sí sé que Dios es importante. La fe tiene que llevarnos a ir más allá, debe traducirse en acción. Por eso el apóstol Pedro dice, esfuércesen, ¿no? Me gusta la versión NTV porque dice, den su máximo esfuerzo. O sea, den lo mejor que puedan, hagan lo mejor que puedan las cosas, ¿no?
Y eso es lo que debe hacer la fe. La fe debe llevarse, debe traducirse no solo en creer, sino en acción, en el desarrollo del carácter, en la práctica de una vida moral. O si nosotros no la llevamos a estar en este movimiento, la fe va a desaparecer. Porque cuando nosotros solo creemos y nos acostumbramos a estar de brazos cruzados diciendo que creemos, en un momento de la vida la fe desaparece. Esto es como a manejar carro o manejar bici, lo que sea, ¿no? Si usted no maneja bici en 20 años y agarra una bicicleta, aunque algunos dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, seguramente le va a costar un poco más volver otra vez a hacerlo, ¿no? Como me pasó a mí, pasó la pandemia, me operaron del apéndice, luego me rompí el pie, me fui a jugar fútbol, estaba muriéndome a los 5 minutos, pedí yo mismo el cambio, dije cambio, cambio, y ya casi al desmayo porque ya no avanzaba, ¿no? Y si eran 5 minutos, y antes jugaba 3, 4 horas. ¿Qué pasó? Como no estaba practicando el deporte, en algún momento mi cuerpo ya no estuvo listo para lo que quería yo hacer. Recuerdo que empecé a hacer ejercicio también vía Zoom, ¿no? Y estaba un amigo que era más gordito que yo, pero él ya iba unos 2 meses en esa cuestión. Y yo me pongo a hacer al mismo ritmo que él, ¿no? Diciendo que cómo el gordito va a ser mejor que yo, no, si yo estoy más flaco, ¿no? Y como el Zoom solo era del que no es de paga, me acuerdo que fueron 40 minutos, ¿no? Que hicimos eso. Y de golpe paré, porque dijeron, bueno, no, nos conectamos de nuevo, los 40 minutos se terminaron y nos conectamos después de 5, listo, ¿no? Entonces, de la nada se me ocurre a mí también parar, pues no, porque él dijo, estén calentando para que por cualquier cosa. Y paré y el mundo me empezó a dar vueltas, ¿no? Empezó a dar vueltas y me sentí que mal, así como que, en verdad, como que ya me lleva, ya se veía por ahí la luz, ¿no? Que uno dice, ya está llegando el fin para mí. Y me acuerdo, para colmo, no voy yo así todo ya muriéndome a golpear la puerta para que mi esposa me salve, ¿no? Yo dije, aquí me muero, ¿no? Yo que abro la puerta, así golpeando con mi último esfuerzo porque ni siquiera había fuerza, ¿no? Mi esposa abre la puerta y ya está en una llamada, ¿no? Abre la puerta y ella se da la vuelta y sigue con el teléfono. Yo así estaba, pero ya muriéndome. No sabía cómo decirle ayúdame porque no tenía ni siquiera fuerza para decirle ayuda, ¿no? Como mi último esfuerzo me fui a botar a la cama y ahí se me acabó de dar las vueltas del mundo y volví y mi amigo le conté lo que pasó, le digo es normal porque yo creo que me voy a morir. Y de ahí me dice, no, es normal por la falta de práctica, como no estabas haciendo ejercicio por la pandemia, tu cuerpo no está listo para lo que hiciste, ¿no? Entonces tienes que ir suave, me dijo, no trates de hacer igual como hacemos nosotros porque nosotros estamos en constante práctica. La fe es algo que debe estar en movimiento, no podemos dejarla quieta, porque el momento que usted la deja quieta, empieza usted luego a sentir, ay, en esa iglesia no hay el Espíritu Santo, empiezan a decir, ¿no? En esa iglesia no hay el fuego, no se siente la presencia de Dios. Es que la presencia de Dios debe estar en usted, debe estar en cada uno de nosotros, debe nacer en el corazón del ser humano. Por la fe, dice Hebreos 11, Noé creyó y construyó un arca. Por la fe, Abraham creyó y salió de su tierra. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron. Si analiza usted cada uno de estos ejemplos que nos da el libro de Hebreos capítulo 11, cada ocasión de fe tuvo una acción. Por la fe, Noé cree, pero también construye. Por la fe, Abraham cree, pero también sale, ¿no?, de su tierra. Por la fe, Moisés nace y sus padres empiezan a decir, ¿qué hacemos? Lo van a matar. Lo escondieron porque decían algo ahí con él. Entonces la fe tiene que ser acompañada de la acción. Si nosotros no actuamos, si nosotros no nos esforzamos por hacer que las virtudes que el apóstol Pedro, ¿no?, mencionó estén presentes en nuestras vidas, en un momento de la vida nuestra fe se va a terminar. Pedro dice, no hay que complementar nuestra fe añadiendo virtud, lo que la NTV le traduce como excelencia moral. Qué interesante palabra, ¿no? Excelencia moral, ¿no? A lo que hoy podríamos decir fidelidad. En este caso, pues a nuestro cónyuge, a los que están casados, fidelidad, excelencia moral. A esto hay que añadir, dice, abundante provisión de conocimiento. Es bien triste, ¿no? Ahora como aparecen un montón de videos en el TikTok y en las redes sociales, la otra vez veía cómo les hacían, a hermanas decían, no, ¿usted cuánto sabe de la Biblia del 1 al 5? ¿No? Y algunas así con prosa, ¿no? Dicen, jaja, yo 10, ¿no? Del 1 al 5 yo sé 10, ¿no? Y le preguntaban, ¿no? ¿Quién es más viejo, Isaac o Jacob? ¿O quién fue antes? Decían, ¿no? ¿De Isaac o Jacob? Y es como que les hubiesen preguntado, pero una pregunta de teología avanzada, ¿no? De algún autor desconocido que nunca se ha leído, ¿no?
La falta de conocimiento es algo increíble en nuestros tiempos, ¿no? Y como por falta de conocimiento, como dice la misma Biblia, perece el pueblo, porque nos falta conocer. Y el apóstol Pedro dice, a todo esto que estamos diciendo hay que añadirle también conocimiento, porque si no conocemos a aquel que decimos que amamos, entonces no le amamos. Cuando nosotros empezamos a conocer a la persona con la que nos casamos, le empezamos a amar más porque queríamos saber más y más y más y pasar más y más tiempo con aquella persona. Algunos después tal vez ya no quisieron pasar tanto tiempo, pero al inicio ese era el anhelo, el conocerle más. Y por eso el apóstol dice que debemos añadir a todo esto conocimiento. Porque si no conozco a aquel que sirvo, ahí falla algo, ¿no? Si no conozco a aquel que digo que amo, ahí está fallando algo. Al conocimiento, control propio, dice. Al control propio, perseverancia, a la perseverancia, sumisión a Dios. A esto, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor por todos. Son grandes virtudes, ¿no? Las que nos enumera aquí el apóstol. Y son cosas que también deben estar presentes, no una después de la otra, sino como un conjunto. Esto es lo que nos hace nosotros cristianos. Esto es la evidencia de que estamos caminando con Dios. Ahora aquí viene la mala noticia, ¿no? La mala noticia es que esto no nace automáticamente, ¿no? No nace. Pedro dice, requiere trabajo, requiere su diligencia, requiere que ustedes se esfuercen al máximo. Y claro que requiere esfuerzo, pues. Es que hay gente que hace méritos para caernos mal, ¿no? No sé si les ha pasado. Hay gente que, nosotros tenemos un negocio con mi esposa y hay gente que uno quiere decirle, entonces vaya y compre en otro lado, pues, ¿no? ¿Para qué viene? ¿No? Pero toca decirle, sí, mi señor, ¿no? Sí está más caro, sí, es que nuestro producto es mejor. Y nos toca aguantarnos el coraje porque son cosas que deben nacer de nuestro esfuerzo, de la fe que decimos tener. Y a través de nuestro esfuerzo Dios nos sigue capacitando y va obrando a través de nosotros. Pero hay gente que no se deja querer y es difícil quererles, ¿no? Así como debe haber suegras muy buenas, también hay suegras que no se dejan querer, ¿no? Uno les quiere apreciar, pero mientras más se las ve, uno les quiere más bien ahorcar, ¿no? Para que ya no vuelvan nunca más. Y a veces la vida es así, ¿no? Esa es la mala noticia. Estas cosas no nacen automáticamente en nuestras vidas. Como quisiéramos nosotros, ¿no? Que de un día a la mañana dijamos, sí, Señor, te sigo, te sirvo, y empecemos ya a ser unos hijos increíbles, ¿no? Yo me acuerdo que me bauticé a los 15 años y de la nada empecé a lavar la cocina, me acuerdo, un sábado, ¿no? Todos mis hermanos empezaron a verme como algo raro, dijeron, ¿qué le pasa a este hombre, no? Que mi mamá también dijo, ¿qué quieres algo, hijito? ¿Por qué estás lavando la cocina? De gana estás lavando, ¿no? Ni has lavado bien, me dijo después. Después me daba coraje porque digo, a más que le ayudo, no has lavado bien, ¿no? Y uno trata de empezar a hacer las cosas bien. Y no deberíamos dejar de tratar, porque en ese tratar y tratar y tratar y tratar, Dios va complementando nuestro esfuerzo con el poder que está aquí a través de su Espíritu Santo y las cosas empiezan a hacerse diferentes. Entonces Pedro, perdón, dice, esto es de arduo trabajo, ¿no? No hay forma de que esto nazca de la nada, ¿no? No hay forma de que usted ame a aquellas personas que no son sus amigos si usted no se esfuerza intencionalmente en amarles. No hay forma. Dios quiere producir en nosotros su carácter amoroso, el carácter amoroso con el que nos trata a nosotros todos los días. Quiere que cultivemos el dominio propio para que no hagamos daño a ninguna persona ni nosotros mismos nos hagamos daño. Quiere ayudarnos a manejar nuestras emociones porque muchas veces reaccionamos mal ante una emoción y lastimamos y herimos en el camino. Por eso el Señor quiere que cultivemos también el dominio propio en nuestras vidas. Pero necesitamos empezar a esforzarnos para que esto sea evidente. Porque si usted no se esfuerza, no va a importar cuánto le capacite Dios y el poder que hay en el Espíritu Santo. Si nosotros no damos el máximo en nuestra vida, como dice Pedro, nada de esto se va a hacer evidente. Y nosotros tenemos que entender que esto es bonito porque no está solo en esto una vez más. Es un complemento, el Espíritu de Dios actúa en su vida y usted también empieza a hacer su parte y Dios empieza a obrar y nuestra vida se convierte en una vida de bendición para los demás y una vida de bendición también para uno mismo. Y nos acompaña en el proceso de crecimiento y eso es lo que dice el apóstol, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros a crecer en el conocimiento de aquel que es el Hijo de Dios.
Entonces necesitamos nosotros empezar a hacer esto porque esto nos ayuda a crecer, esto nos hace crecer. Pedro lo dice, ¿no? Síguele avanzando en el verso 8, por favor. Dice, no, en cambio, dice, 8, perdón. Por estas cualidades, dice, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento, dice, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y así evitarán, dice, que sean inútiles o improductivos. Me gusta la Reina Valera porque dice, así evitarán ser ociosos, dice, ¿no? Es una palabra más fuerte que improductivos, ¿no? Es decir, si ustedes empiezan a esforzarse, van a dejar de ser ociosos. Entonces, Pedro nos está diciendo, ustedes tienen que empezar a caminar esforzándose, porque esto les va a ayudar a crecer en el conocimiento del Señor. Y usted se preguntará, ¿qué es no crecer en el conocimiento del Señor Jesús? Conocer al Señor Jesús, es decir, saber quién es Él, nos ayuda a nosotros a saber por qué camino debemos seguir. Él mismo decía, yo soy el camino. Él es el ejemplo que nosotros tenemos. Si nosotros crecemos en el conocimiento de Él, Él nos va a ayudar a mejorar en todo sentido para que podamos actuar con sabiduría en los momentos donde nos falta a veces sabiduría. Y también que podamos vivir en verdadera libertad, ya no siendo esclavos de nuestros pecados, porque muchas veces pensamos que yo soy libre porque hago lo que quiera. Usted es esclavo de sus vicios, de sus impulsos y de sus malas decisiones. El único que le hace libre es Jesús, porque Jesús es la verdad. Y Juan 8:32 dice que el que conoce la verdad es libre, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de quién es Jesús, es cuando en verdad podemos vivir una vida en libertad, ¿no? Hay gente que piensa que es libre porque cada 8 se va a beber sin importar qué diga la esposa o los hijos, ¿no? Piensa que es libre cuando está siendo dominado por un vicio, cuando está siendo dominado por el alcohol. Hay gente que piensa que levantarle la mano a sus hijos o a su esposa es ser libre, ¿no? Cuando está siendo dominado por sus emociones, cuando está siendo dominado por sus impulsos, eso no es libertad. Libertad es conocer al Hijo de Dios. Él nos hace verdaderamente libres. Entonces, Pedro dice que debemos crecer porque eso es algo natural, ¿no? Por eso es que yo soy chiquito, esto no es natural, yo debía tener 1,90 más o menos, ¿no? Por eso cuando íbamos a los controles le decían, su hijo está pequeño, le decían a mi mamá. En ese tiempo, los doctores, como no tenían mucho conocimiento, decían, es que usted también ha sido chiquito, entonces por eso usted es chiquito. Pero ahora los nuevos estudios revelan que si a todos nos hubiesen dado una buena alimentación, que si nos hubiesen dado las vitaminas que nos hicieron falta, tal vez sí hubiésemos tenido un poquito más de talla, ¿no? Tal vez del 1,58,5 que tengo hubiese llegado a algunos 60 tal vez, ¿no? Con un poquito más de pescado. Pero es algo natural el crecer. Si usted no crece, o si algo no crece, es algo que está mal. Hace algún tiempo empezó a suceder algo curioso en algunos lugares de aquí de Imbabura y del Carchi, ¿no? Empezaron a sembrar las papas y empezaron a verse esos sembríos maravillosos, unas papas, pero con unas plantas hermosas, robustas, rojas. La gente cuando veía esas papas decían una cosecha, pero lindísima va a haber, ¿no? Y cuando empezó el tiempo de la cosecha sacaban la planta y lo único que había eran hojas, porque sacaban la planta y abajo el fruto no había nada. Y eso le pasaron a algunos hermanos también de nuestra iglesia del pacto, allá en las comunidades de Ibarra, ¿no? Sacaban las hojas para empezar a ver el fruto, que eran las papas, y no había nada. Lo normal es crecer. Algo pasó en esa planta, de alguna manera se enfermó, algo le hizo daño y no llegó a hacer lo que debía hacer, que era dar fruto, tener unas papas enormes según lo que aparentaba la planta, ¿no? Pedro escribió esto porque había falsos maestros que creían que con la salvación era suficiente y que no, con creer era suficiente para ser salvo y que no había que hacer más. Entonces empezaron a vivir como quisieron y nunca llegaron a hacer lo que debían ser. Y empezaron a hacer que los otros también, que estaban en un momento difícil por la persecución, empiecen también a decir, bueno, entonces si somos salvos por gracia, ¿por qué nos vamos a esforzar en mostrar evidencia si la obra la hace el Señor, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a esforzar tanto en hacer algo y poner mi fe en acción si eso me va a llevar a morir? Miren cuántos están muriendo. Entonces muchos falsos maestros empezaron a levantarse y a darles esa
Esas enseñanzas de no importa si usted no hace nada, igual usted es salvo porque la gracia de Dios le ha salvado. Esos eran como esas papas, ¿no? Aparentemente parecían que sabían de la palabra del Señor, pero por dentro no tenían nada. No llegaron a ser lo que debían ser. Pedro quiere que nosotros sí lleguemos a ser lo que debemos ser. Aquellas personas que crecen y que dan mucho fruto. Y que nuestro fruto sea de bendición para los demás. Y ojalá para las siguientes generaciones que todavía no vemos. Que nuestro fruto sea abundante. Que los talentos que Dios ha puesto en nosotros los podamos multiplicar y sea un fruto evidente. El Señor cuando estaba aquí dijo, no, y ustedes van a conocer por algo, por sus frutos los van a conocer. Por los frutos los conoceréis, decía. Por eso les decía el Señor, no, hagan lo que les dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y así es como muchas veces aparentemente todo está bien en nuestra vida, pero por dentro no estamos nosotros creciendo y solo son apariencias. Usted tiene que pensar algo, mi hermano, mi hermana. Todos venimos con heridas que hemos recibido en el camino y que nos han enfermado. Unas han sanado, otras siguen abiertas, otras nosotros no hemos querido sanar porque nos gusta un poco el masoquismo y sentir dolor, pero tenemos heridas, ¿no? Dios quiere sanar lo que no nos está ayudando a crecer. Dios quiere sanar aquella herida que a usted no le está ayudando a tener el dominio propio que debería tener. Cuando usted no tiene dominio propio, ¿no? Y esto es algo que he aprendido yo en mi vida, cuando usted trata mal a las personas, no es porque los demás están mal, es porque algo en su vida, en su corazón todavía sigue abierto. Hay una herida que usted no ha sanado. Yo tenía una herida así con mi papá, vivía resentido con él. Y una temporada me di cuenta que estaba haciendo peor que él, porque la herida que estaba en mi corazón me estaba enfermando. Y no era culpa de él, era culpa mía. Ahora me doy cuenta que justo hablando en la mañana con mi esposa le decía, ahora que soy papá y ahora que ya soy más grande en edad, ¿no? Porque en tamaño, pues desde los 15 volví al colegio y no pasó nada. Pero ahora que soy más grande en edad, me he dado cuenta de un montón de cosas en las que él tenía razón y a veces me da coraje, ¿no? Porque digo, ay, peleaba tanto, ¿no? Por esto, y tenía razón. Ayer nomás que estaba acomodando la fuga que hubo de aquí del agua, ¿no? Cuando acomodamos esto con mi papá, me dijo, ponle una llave de paso, de tal manera que no estés yendo para afuera corriendo a cerrar la llave siempre. Cierras la llave y acomodas un lado y el otro lado va a haber agua, ¿no? No quitas del agua toda la casa. Yo le digo, no, papi, usted también, ¿cómo está solo molestando? Le digo, la iglesia no tiene plata para estar gastando en esas cosas. Y no pusimos, ¿no? Y ayer hubo esa fuga en el baño, ¿no? Ese rato con el hermano Guido ahí jugando con las cosas que necesitábamos, pusimos la llave de paso, ¿no? Me acordaba y decía, ay, la desobediencia, ¿no? Que está ahí presente. Si le hubiese hecho caso, los hermanos hubiesen tenido agua para hacer la limpieza, ¿no? Cosa que a los pobres les tenía haciendo la limpieza en seco nomás, porque no había agua. Todo por la desobediencia, por no saber, en este caso, entender las cosas a su tiempo, ¿no? Entonces, esas heridas que muchas veces no cerramos, esa enfermedad que está aquí en el corazón, no nos va a ayudar a llegar a ser lo que debemos ser. Y si usted no deja que la herida que está en su corazón, Dios la sane, usted va a ser como esa planta de papas que aparentemente por fuera está muy bien, pero por dentro está mal y no está cambiando y no está avanzando y no está creciendo. Si nosotros no crecemos, no vamos a dar fruto, ¿no? Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a que demos fruto. Yo los elegí por algo, dijo el Señor, y los elegí para que den fruto y su fruto sea abundante. Cuando nosotros no damos fruto, deberíamos preocuparnos. Deberíamos empezar a analizar qué está sucediendo en nuestra vida. Deberíamos empezar a dejar de ser ociosos, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Improductivos. Porque a veces nos quejamos de todo, pero si analizamos nuestra vida, hemos sido muy improductivos, ociosos, no nos hemos esforzado en mejorar lo que nosotros somos para bendecir nuestras vidas y bendecir las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Seguramente nos hemos hecho la víctima, siempre, ¿no? No falta la persona que se hace la víctima de todo y que todos están mal y que todos están en mi contra y que nadie me ayuda, es que yo he salido adelante solo. Es una mentira. Nosotros siempre hemos tenido
alguien que de manera directa o indirecta nos ha estado apoyando en el camino, sobre todo el Señor. Entonces no podemos nosotros no crecer, ¿no? Y empezar a quejarnos siempre de todo en lugar de trabajar en uno mismo. Entonces ese es el momento, según Pedro, de que usted deje de ver la vida del que está al lado y empiece a crecer y empiece a hacer lo que tiene que ser. Porque si usted no crece, usted no empieza a hacer que su fe empiece a ser una fe activa, una fe en movimiento, ¿no? Si usted no da fruto, usted ha sido un ocioso, un improductivo, algo que no ha sido útil en las manos de Dios. Es lo que dice Pedro, no se enojará conmigo porque ya le veo que me dice, ¿cómo que me dice ocioso? Dice, si usted no es ocioso, no pasa nada. Entonces es lo que dice Pedro. Solo te pido, dijo el Señor a Josué en el verso 1:9, solo te pido que te esfuerces y seas valiente, le dijo, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Qué le pidió Dios a Josué? Esfuerzo, esfuérzate, sé valiente, sé valiente. Hay que ser valiente para dejar de hacer algo que sabemos que lastima a otros. Hay que ser valiente para decir, yo estoy mal, estoy equivocado y necesito cambiar. Y necesito empezar a hacer algo nuevo en mi vida porque esto no puede seguir así. Hay que ser valiente. Hay gente que por cobardía prefiere terminar una relación en lugar de cambiar lo que estaba mal. Por cobardía prefiere dejar a sus hijos en lugar de luchar por afrontar las situaciones que necesita afrontar. Por cobardía empiezan a buscar chulqueros para ver si salen de una situación en lugar de buscar a Dios y de buscar la forma de salir adelante de manera justa y honrada. Por cobardía. Nos falta valentía. Necesitamos caminar en esa valentía. Porque yo estaré contigo, dice el Señor, a donde quiera que tú vayas. Entonces hay que esforzarse. No podemos no esforzarnos. Pedro termina haciendo una conclusión de todo esto. Sigue avanzando, por favor, Kevin. En cambio, dice, los que no tienen esto están cortos de vista, que ya ni se ve, ya ni se ve, y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Pedro les hace acuerdo de esto porque les está diciendo, si ustedes no viven de esta manera, ustedes se están olvidando del maravilloso, ¿no? De lo maravilloso que Dios hizo un día con ustedes, que fue perdonarles sus pecados. No pueden seguir en lo mismo. No pueden seguir viviendo en la misma situación año tras año, ¿no? Eso es como el que se propone en el año y dice, este año sí voy a bajar de peso, ¿no? Y se inscribe, no harán eso, ¿no? Hay gente que paga 6 meses adelantados. Y de esos 6 meses adelantados que pagó, hasta el sol de hoy, ha pasado unas 10 veces, pero ha pasado nomás, ¿no? Ha pasado sin entrar, ¿no? No ha entrado a ocupar eso, ¿no? Y se lo ha olvidado el dinero que le costó haber pagado eso, ¿no? A veces nos pasa a nosotros también lo mismo con el Señor. Pasamos de largo, ¿no? Sabemos lo que el Señor ha hecho y pasamos de largo sin regresarle a veces a ver. Y pasamos de largo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia? Dios mío, ayúdame en esto y Dios nos ha bendecido y nos ha dado y luego las siguientes veces pasamos de largo y no hemos hecho nada. Pero Pedro habla estas cosas para que nosotros no vivamos así, sino que respondamos a la bondad que hemos recibido de parte de Dios, porque esto es en respuesta a lo que es recibido de Dios. Y yo creo que todos hemos recibido lo necesario para tener la vida buena que tenemos hoy, pero Dios quiere que tengamos una vida mejor todavía de la que tenemos en este momento. Por eso hay que seguirse esforzando, por eso hay que seguir trabajando y dando nuestro máximo para que estas virtudes que el apóstol Pedro mencionó se hagan evidentes en nuestras vidas, para que esto que muchas veces nos hace falta, porque nos hace falta, yo le aseguro que así como a mí me hace falta, a usted también le hace falta. Le falta más amor, le hace falta más afecto por otros, le hace falta más dominio propio, le hace falta más llevar una moral correcta delante de Dios, ¿no? Le hace falta porque es parte de nuestra humanidad, por eso debemos esforzarnos para cambiar esto. No podemos seguir en lo mismo año tras año. Tenemos que cambiar algo. Si usted quiere hacer ejercicio, ya no se inscriba 6 meses, ¿no? Inscríbase el primer mes a ver si es que le va bien y esfuerces ese mes, ¿no? Dicen que después de los 21 días, si usted hace un hábito, eso ya se hace después de una costumbre. Necesitamos nosotros hacer eso con nuestra fe. Así le caiga mal su marido, pásele la comida con buena gana y le diga, toma mi amor. No, así le cueste las primeras veces. En algún momento de la vida, usted ya le va a echar amor a esa comida y va a saber mejor. Y su esposo se va a sentir mejor. Lo mismo el esposo con la esposa, no. Pedro, ni mi amor, ni cariño, ni algo, no, algo cariñoso. Pedro, y por ahí cualquier cosa.
Necesitamos nosotros empezar a trabajar, a hacer las cosas de manera intencional. Y haciéndolo una, dos, tres, tal vez el otro no cambie, pero sí vamos a cambiar nosotros. Sí, sí Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. ¿Sabe que es algo increíble cuando uno empieza a cambiar? Dios no solo nos bendice a nosotros, sino también empieza a bendecir al resto, ¿no? Y eso es como una cadena donde si Dios me está bendiciendo a mí, está bendiciendo a mi familia, está bendiciendo a mis hijos y está bendiciendo mi entorno. Pues necesitamos más esfuerzo. En los últimos versos, síguele avanzando, por favor. En el 11, por favor. Si se siguen esforzando, dice el apóstol Pedro, si hacen esto, no caerán jamás y también se asegurarán de su llamado, dice el apóstol Pedro, ¿no? Esto es interesante porque es como que Pedro les dice, si ustedes se esfuerzan y entienden que Dios está de su lado y entienden que Dios les ha dado todo, eso quiere decir que ustedes son de Dios. Y no caerán jamás. Van a mantenerse firmes porque ustedes están caminando con el Altísimo. Pero si no, se dice, ustedes no son de Dios, no son los llamados. Y seguramente están cayendo una tras otra, ¿no? Muchas veces nosotros justificamos el pecado, diciendo que estamos en un proceso de transformación, ¿no? Y es verdad, todos pecamos todos los días, pero hacerlo de manera intencional es algo muy diferente a que por ahí usted dijo, ¿qué hora es? Las 12 y ha sido 11:30, no, ya mintió, pecó. Pero cuando usted está engañándole a su esposa de manera intencional, eso está mostrando que usted todavía no es de Dios. Cuando usted está teniendo un negocio que no es el que Dios ha dicho y que está mal, por más que usted busque un montón de justificaciones, está mal y usted todavía no es de Dios. Cuando usted está tratando mal a sus hijos y aún así viene a la iglesia y está muy bien, siga viniendo porque en algún momento va a conocer al Dios verdadero. Pero si usted sigue viviendo así de manera intencional, usted todavía no ha conocido el poder del Dios que transforma. Si usted sigue todavía de manera intencional pecando todos los días, entrando a páginas pornográficas, viendo cosas que no debería ver, metiéndose en la vida de los demás porque ser chismoso también es pecado, criticando siempre a los demás, viviendo siempre juzgando, usted todavía no ha entendido cuál es el camino de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, verso 10. Regrésale, por favor. Dice, por lo tanto, hermanos, dice, esfuércense más todavía por, dice, asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Dice, esfuércense para que se haga evidente que ustedes son de Dios. Para que se haga evidente que ustedes han conocido y han nacido de nuevo en el Señor. Si a mí no se me hace evidente que Dios está aquí, entonces no lo conozco. Sigo viviendo con el Dios tal vez de mis padres. Sigo viviendo tal vez con el Dios que alguien más me contó, pero no es mi Dios. Porque mi Dios me ha dado todo lo que yo necesito para cambiar. Me ha dado todo lo que yo necesito para ser una persona diferente. Con esto no le estoy diciendo a usted que vamos a ser perfectos de un día al otro, ¿no? La perfección es un proceso de aquí a la eternidad. Pero Dios nos está a nosotros llamando a través de la carta de Pedro a que si caminamos con esfuerzo en el Señor, no vamos a caer tan fácilmente en las artimañas del diablo y de esta sociedad. Pero si yo estoy cayendo, ¿no? Como a los niños cuando se les da chocolate o les da un dulce, ¿no? Porque a un niño muéstrele un chupete, a mí Clarita muéstrele un chupete, se va nomás con un desconocido también, ¿no? Porque caen nomás, porque les gusta eso. Si usted cae así, tan fácil en el pecado, es porque no se ha estado esforzando lo suficiente para caminar con el Hijo de Dios. Y tal vez le ha faltado ese tiempo de seguir caminando y de conocerle y de estar más abrazado del Todopoderoso para que no caiga. Si hacen esto, dice Pedro, no caerán jamás. No dice ni siquiera no caerán de vez en cuando, dice no caerán jamás. Si ustedes están esforzándose y han entendido que Dios les ha llamado a una vida diferente y que Él mismo les da la capacidad de hacer las cosas, entonces no van a caer. ¿Sabe cuándo caemos? Cuando pensamos que ya estamos en un nivel donde nada nos puede suceder, ¿no?
Cuando ya nos hemos acostumbrado a tener los brazos cruzados porque hemos pensado que ya ha sido suficiente. Pero no. Cuando nosotros nos descuidamos es ahí cuando caemos. El apóstol Pablo decía que no hay que pensar que estemos firmes porque no vaya a ser que por estar pensando que estamos firmes, caigamos, ¿no? Por eso hay que estar siempre esforzándonos por estar cerca de Dios. Pedro termina su recordatorio con algo que a veces también se nos olvida y que complementa todo lo que Pedro estaba diciendo. Hay algo más importante que solo esta vida. Hay algo más importante que las cosas bonitas que tienen en esta vida, ¿no? Esta vida tiene muchas cosas bonitas. En mi vida está mi esposa, están mis hijas, iba a decir, está mi hija. No tengo hijas regadas por ahí, de pronto vayan a pensar mal. No. Hay cosas muy bonitas, ¿no? Vivir en comunidad, el poder compartir con ustedes. Pero hay algo más lindo, dice el apóstol Pedro, ¿no? Y eso también lo que quiere recordar el apóstol Pedro antes de que se termine su intervención, su despedida. Pero les quiero recordar a la iglesia en ese momento que estaban viviendo la persecución y a nosotros también como iglesia, de que la muerte no es el fin de la vida. Pedro les dice esto, les dice, por lo tanto hermanos, síguele en el 11, por favor, dice, y se les abrirán de par en par, dice Pedro, ¿no? Las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro trataba de decirles, ustedes sigan esforzándose en hacer las cosas bien. No importa que Nerón se ponga más loco y nos mate, nosotros no somos de este mundo. El reino de Dios trasciende este mundo. Nosotros somos llamados a la eternidad. La muerte no es el fin. Esa es una de las grandes promesas que nosotros tenemos de parte de Dios. La muerte no es el fin. La muerte no es lo que va a terminar con nuestra vida. Porque todo aquel que crea, dice Juan 3:16, porque todo aquel que cree en Él no se pierde, dice, sino que tenga vida eterna. No es el fin la muerte. Así que Pedro trata de llegar a ese punto de vivan para Dios, porque Dios no les va a defraudar, porque esta vida no es la única que tenemos. Hay una vida venidera de parte de Dios, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay gripe, como ahora que uno anda con gripe medio por ahí, un cambio de clima ya con gripe. No hay enfermedad. No hay despedidas, porque todos vamos a estar ahí, juntos. Vamos a volver a ver a aquellas personas que se nos adelantaron en Cristo Jesús. Entonces nos da una esperanza, nos abre el camino hacia la esperanza. Y a la iglesia que estaba pasando por esa persecución terrible por el imperio, por este Nerón, les anima a permanecer haciendo las cosas bien, sin importar si el día de mañana están en el Coliseo muriendo a causa de Cristo, porque aquellos que permanezcan hasta el final se les abrirán las puertas del cielo, de par en par. Qué lindo llegar a un lugar donde las puertas se le abren de par en par y le dicen, entre ustedes el invitado especial, a usted le estábamos esperando porque usted es el invitado de honor. Aquí en el cielo se habla muchísimo acerca de usted. Aquí en el cielo se habla muchísimo de quién ha sido usted y de cómo llevó su vida a través de su fe en acción. No, aquí le conocemos todos, ¿no? Qué lindo que va a ser para mí, ¿no? Que Dios permita que eso suceda, de que abran la puerta y digan, Edison, claro que te conocemos, ¿no? Sabemos quién eres. Aquí está la alfombra roja, ¿no? Para que entren, ¿no? Y ojalá me tomen fotos de acá, de por aquí, de por allá y todo sea una fiesta, porque se nos ha abierto la puerta de par en par por caminar con el Hijo de Dios y responder a las promesas que Él nos ha dado. Una de esas grandes promesas, la muerte no es el fin. El apóstol Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde estás, oh sepultura, tu victoria? Dijo el apóstol Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios que nosotros, dicen, no vamos a perecer en la muerte, porque nosotros tenemos la victoria ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces hay una promesa de vida. Entonces siga dando su mejor esfuerzo. Siga dando lo mejor de usted para que no perezca, para que no caiga y para que las puertas del cielo se le abran de par en par. Siga esforzándose por tener un mejor carácter, porque ese carácter podrido que tenemos ya no se aguanta, ¿no? Ya no nos aguanta la gente. Ese carácter podrido que lastima ya no debe seguir en la vida de aquel que está esforzándose por ser diferente. Tal vez la gente le empieza a criticar y le diga, ay, ella queriendo hacerse la perfecta, ¿no? O ay, él diciendo que va a cambiar a estas alturas de la vida. Usted siga, a pesar de las críticas, a pesar de cualquier cosa, siga, esfuércese por ser más amoroso. Tal vez nunca le dio un abrazo a usted a sus hijos. Este es el momento de esforzarse, de cambiar y de empezar a abrazar más, de empezar a ser más cariñoso.
Tal vez usted nunca fue cariñoso con su esposo o con su esposa. Este es el momento de empezar a ser diferente, para que un día las puertas del cielo se le abran de par en par, para que empecemos a ser diferentes. La iglesia en la persecución era una iglesia que era diferente, que no se amoldaba al tiempo actual, que no se amoldaba a lo que estaba viviendo, a lo que era más seguro, porque lo más seguro era ser inmoral, adorar a otros dioses, y de esa manera uno no llamaba la atención. Nosotros también necesitamos entender eso. No hay que dejar que las circunstancias de esta vida nos lleven a perder de vista lo mejor que tenemos, que son las promesas de Dios. El apóstol Pablo decía esto, ¿no? Porque si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si yo aprendo a vivir con Dios, no importa lo que suceda en el camino, todo va a ser ganancia. Todo va a ser ganancia. Porque hasta si lo último llegase, ¿no? Porque lo que más miedo nos da a nosotros, y algunos de ustedes van a decir, a mí no me da miedo, pero claro que le da miedo. Lo que más miedo a veces da es irse, a veces de manera temprana, o dejar a la familia. No, la muerte es algo que siempre está rondando, y por eso era algo difícil para la iglesia que estaba pasando la persecución. Y hay gente que dice esto, no, es que para todo hay solución, pero para la muerte no hay solución. Una de las promesas más grandes que tenemos de parte de Dios es que este problema de la muerte se acabó para el que cree. Se acabó. Y no importa si mañana viene un sicario y nos mata. Hemos ganado si hemos caminado con el Señor. Hemos ganado si hemos permanecido fieles a Él y nuestra fe ha estado en movimiento. Entonces yo le invito a que no se olvide. No se olvide lo que el Pedro nos quiso decir en esta mañana. No se olvide que Dios le ha dado todo, absolutamente todo, para vivir bien. No puede usted decir, yo no puedo. Dios le ha dado todo a usted para que viva bien, para que ese matrimonio que no está funcionando, funcione. Hay gente que dice, es que ya intenté todo. Mentira, no han venido a hablar conmigo, ¿no? Ya intenté todo, dicen, y no, esto no funciona. Mentira, no hemos dado nuestro máximo esfuerzo. Es que ya hicimos todo lo posible. No, Dios nos ha dado todo para que lo que tenemos, ¿no? Porque es una bendición tener hijos, tener esposa, tener familia, es una bendición. Herencia son los hijos. El que haya esposa, dice, hallado el bien y la benevolencia del Señor. Entonces es bendición. Uno tiene que caminar sabiendo que Dios nos ha dado más bien todo para vivir una vida de bendición. Dios le ha dado todo. Váyase en esta mañana pensando en eso. Dios me ha dado todo para que mi casa sea una casa de bendición. Y esto no puede seguir siendo así. Así que cierra la boca al que le quiera levantar la voz. No, así que hay que empezar a trabajar. Y lo segundo es justamente, no solo hay que quedarse. A veces nos gusta mucho que nos digan lo de bendición, ¿no? Ay, somos bendecidos, qué lindo, y nos vamos contentos a la casa. Pero aquí viene lo otro. Pedro también nos recuerda que esto requiere de esfuerzo, ¿no? Siga dando su mejor esfuerzo. Dios nos va a nosotros a recompensar por ese esfuerzo, ¿no? Un día vamos a recibir la corona de vida que se le dio también al apóstol Pablo por el esfuerzo que dieron, por el máximo, ¿no? De más de lo que ha estado dando. Es que no se lo merece. Claro que no se lo merece. Por eso amamos como Dios ama. Porque el amor de Dios es el que se hace presente en nosotros cuando no podemos amar al que está al lado. Ninguno se merece nada, ¿no? Pero aún así necesitamos hacerlo porque es algo bueno para nuestras vidas, porque es algo que nos bendice. Entonces sigamos dando lo mejor que podemos para cambiar el carácter podrido que muchas veces hace daño. Siga dando su mejor esfuerzo para llevar un matrimonio que le dé la gloria a Dios, para que usted pueda educar a sus hijos en el temor del Señor y no tenga miedo de que alguien le diga, ay, es que usted ha sido evangélico o ha sido cristiano. No, con orgullo somos esos locos que la gente ve como raros, pero que están viviendo bajo la voluntad del Señor. Entonces usted tiene que empezar a caminar así, ¿no? Y lo último, no hay que olvidarse, no importa lo que suceda en la vida, no importa las circunstancias que estemos pasando, la muerte no es el fin. Y un día se nos van a abrir las puertas de par en par si nosotros estamos caminando con el Señor y si su fe está en movimiento. Se nos van a abrir las puertas de par en par y ojalá ese día estemos todos ahí. Yo le animo a que usted pueda seguir viviendo así como el apóstol Pedro nos ha recordado en esta mañana. No se desanime. No sé lo que usted está viviendo, pero no se desanime. No sé lo que usted está pasando, pero siga caminando con Dios. Siga caminando con el Señor. Lo mejor que puede hacer usted en las circunstancias más adversas de su vida
de seguir caminando con Dios. No se olvide de lo que Pedro nos ha recordado, para que un día podamos estar juntos alabando al Señor como lo hemos hecho en esta mañana, pero que sea ya en la eternidad juntos, para que ninguno de los que están aquí se quede y todos podamos ir y disfrutar de ese tiempo maravilloso con Dios en la eternidad. No se olvide de las palabras de Pedro. Hay que seguir creciendo.